Vale, en la ayudantía de esta semana hay solamente un ejercicio, porque bueno, en realidad no han visto toda la materia todavía, entonces aquí de hecho se adelanta un poco de la materia que han visto hasta el momento, pero igual creo que es necesario, aparte de que este video lo van a ver después de, ya cuando estén estudiando va el certamen, así que les va a servir igual el ejercicio. Así que voy, ya. En la primera parte, bueno, le voy a leer lo que dice. Para la elaboración de un plástico en la industria automotriz se requiere que el producto tenga una elasticidad de entre 65 y 75 para cumplir con los requerimientos normativos. Es por esto que se realizó una serie de experimentos respecto a los tres factores que, según los expertos, son los más influyentes en la elasticidad del plástico. Estos factores fueron la temperatura, el flujo másico y la cantidad de la mezcla. La empresa solicitó hacer el análisis del experimento de tal manera que se pudiese distinguir cuáles son los efectos más relevantes en la producción del elástico. La tabla a continuación muestra los experimentos hechos en el laboratorio. Ya ahí está 8 pruebas, que bueno, ahí tenemos 3 factores, y esto en base a la materia, el diseño factorial es 2 elevado a k. Entonces, tenemos 2 elevado a k, que eso es igual a 2 elevado a 3, tenemos 8. El número mínimo de experimentos que necesitamos para cubrir todas las combinaciones es 8, ¿vale? Y aquí lo tenemos, justo la 8, ¿ya? Y en la otra parte de la tabla sale resultados y resultados réplica, ¿ya? Aquí se refiere esto a que en realidad se hicieron las mismas combinaciones 2 veces. Entonces ahí están resultados que de repente, miren, dan parecidos, pero no iguales, y aquí otras veces dan iguales, ¿ya? Solo coincidencia. Entonces, aquí tenemos, estos son nuestros resultados, nuestras variables. Ya lo que nos preguntan, lo voy a leer en un principio, luego lo voy a pegar esto en el Excel. Dice, determine los parámetros asociados a los efectos principales y combinados de su diseño factorial, y plantee un modelo inicial. Luego nos dice a un 95% de confianza qué parámetros representan efectos que no son significativos. Luego determine la significancia de cada parámetro utilizando el método de Pareto. Luego realice un gráfico probabilístico normal para los efectos, determinando cuáles son significativos y cuáles no. Y por último, exprese el modelo final en términos de ingeniería, considerando solo los parámetros que representan efectos significativos. Ya, voy a copiar esto acá. Y ahora en el Excel, van a hacer las preguntas. Listo. Lo primero que nos dicen es determinar los parámetros asociados a los efectos principales y combinados. ¿Ya? Nosotros tenemos esto acá, así. Esto todavía no lo pesqué mucho. Aquí tenemos que normalizar primero nuestra tabla, nuestras variables. Para normalizar, lo que necesitamos es el promedio, necesitamos el rango, partido en 2. ¿Ya? Entonces aquí para el promedio tomamos estos dos datos. Ahí tenemos el mínimo y el máximo. Aquí tenemos el rango, va a ser la diferencia entre estos dos dividido en 2. ¿Ya? Entonces ahí tenemos promedio 70, rango 20. Y así para todos lados, solo que aquí vamos a tener que bajarla ahí. Y esto 35 es 5 menos el 4. A ver acá qué pasó. Claro. De 3 menos de 4. Ya. Ahí tenemos el promedio y el rango. ¿Para qué queremos esto? Es para normalizar nuestros datos.
¿ya? Porque pasa de que tenemos estos datos con estas variables con unidades. Entonces nosotros para analizar en conjunto todo el modelo como tal, necesitamos tener una parte, o sea, un modelo adimensional para poder combinarlos y hacer todo lo que vamos a hacer ahora. ¿Ya? Así no nos afecta justamente en las unidades, porque consideren que hablar, por ejemplo, ahora se ven unidades parecidas, todas entre el 0 y el 100, pero imagínense, estamos trabajando con presión en, no sé, en milímetros de mercurio. Entonces ahí se nos achica más, se nos puede agrandar o achicar mucho, o si así, si vamos cambiando de la temperatura, las ponemos en Kelvin, también nos aumenta mucho. Entonces, para que no nos pase eso con las unidades, se adimensiona, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Aquí a temperatura yo le voy a poner a la mezcla C, B, perdón, y al flujo C. Y aquí a los resultados le voy a poner I1 e I2, porque básicamente esos son. Ya son solamente el mismo experimento hecho dos veces. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Esto sería, para normalizar, 50 menos esto que está aquí. Aquí le voy a poner que se mueva solamente la letra. Y esto partido en el rango partido en dos. Aquí también, solo se va a mover la letra. O sea, perdón, el número. Para acá. Y ahí. Ya. Entonces, respecto a los resultados, bueno, son los mismos. Lo que está aquí. Y ahí tenemos. ¿Ya? Entonces, lo que pasa acá es que si ustedes ven esto como está ordenado, aquí está menos uno más uno menos uno más uno más uno. Menos uno más uno menos uno. Ya, ahí está como algo raro. Aquí está menos, más, menos, aquí más, menos, seguido. Y acá menos, menos, más, menos, menos, más. ¿Ya? Pero para esto, para el estudio de esta modelación del diseño factorial, hay un orden específico. ¿Ya? Hay un orden específico que tienen que seguir siempre. Este orden es el que está aquí. Según, bueno, ahí lo van ordenando según las variables que tengan. Mientras más variables tengan, más van a ir para abajo los experimentos mínimos, porque esto es exponencial. Pero mientras, como tenemos tres, va a ser así. La primera parte por el menos y se van intercalando de uno en uno. ¿Ya? Siempre se parte por el menos. Luego la segunda se parte también, como yo le decía, por el menos, pero ahora vamos de dos en dos. Menos, menos, más, menos, menos, más. Y en la última se parte de nuevo por el menos, pero ahora la mitad y mitad. ¿Ya? 4 y 4. Y así va como aumentando el doble la cantidad de menos. Y ahí después se fijan porque el resto ya es igual para abajo. Si fuera una D, serían 8 menos, el doble de lo que había antes, 8 menos, y después los 8 más. ¿Ya? Así va aumentando por ahí. Entonces esto habría que ordenarlo según como está acá. Esa es la idea. Entonces lo primero que tenemos que buscar es el menos, menos, menos. Que ahí está acá en el... Aquí, la 21. ¿Ya? Pero hay que tener ojo, porque no nos sirve solamente cambiarle los números y aquí ponerle menos 1, por ejemplo. ¿Ya? Porque aquí tenemos asociado esta combinación a estos resultados. ¿Ya? Entonces, todo esto tenemos que cortar y pegarlo acá arriba. ¿Ya? Y así vamos ordenando. Ahora es más, menos, menos. Que está acá en el 18. Cortamos y pegamos. Luego menos, más, menos. Menos, más, está justo ordenado. Más, menos. Más, menos. La 22.
menos, menos, más, menos, 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 más. Acá. Aquí. Más, menos, más. Menos, más, más. Menos, más, más. Y luego nos queda más, más, más. ¿Ya? Ahí tenemos. O sea, las combinaciones estas tienen que ir ligadas con los resultados que están al lado. Siempre, siempre se tienen que ir moviendo juntos. Porque si así fue como se hicieron los experimentos, así como en la práctica. Ya eso no puede cambiar. Entonces, lo siguiente que toca ya para poder definir cuáles van a ser nuestros parámetros, lo primero que todo, sacar el promedio de los resultados. ¿Ya? Promedio de las réplicas luego. Entonces ahí tenemos uno. Y ahora lo que toca ya es partir a saber cuáles van a ser nuestros parámetros. Para saber la forma, o sea, hay diferentes formas para poder conocer cuáles van a ser nuestros parámetros, ¿ya? En particular hay dos, que está el diseño factorial como tal, y el método de Yates, que se lo voy a enseñar también. Y bueno, en el diseño factorial se pueden hacer de dos formas distintas, que básicamente es lo mismo, pero en Excel se muestra distinto. Ahí se las voy a marcar la diferencia. Ya, pero la cosa es que lo primero que todo hay que ordenar para acá. Todas las combinaciones. A, B, A, C, B, C y A, B, C. ¿Ya? Esas van a ser todas las posibles combinaciones que van a haber. Y aparte también, o sea, a esto me refiero a que son todos los factores que vamos a tener combinados en nuestro modelo. Pero aparte también está el intercepto, que es como el beta 0, y ese beta 0 va a ir aquí, ya, en el I. Eh, vale, lo que pasa es que para el diseño factorial, lo que hay que ir haciendo es saber cómo va a ser el resultado de esto, bueno, ir multiplicándolo, el A, la combinación que tiene ahí, por el resultado, ¿vale? Estos tres básicamente van a ser así como están, ¿ya? Porque, bueno, aquí me quedo. Acá F4 y ahora sí. Ahí sí. Ahí no. H. Ahí sí. Ahora debe funcionar. Y ahí está. Entonces ahí tenemos todos según, solamente multiplicados el A por el resultado. Por ejemplo, aquí están menos, más, menos, menos, más, menos, y multiplicado por esto. Pero luego para las combinaciones esta, se toma también como si fuera una multiplicación. A por B por I. ¿Ya? Esta de acá es A por C por I. Ahí. Aquí B por C por I. Y estas las tres. Ya. A por B por C y por I. Entonces ahí nos queda. Y nos queda todo eso ordenado. ¿Ya? Entonces luego lo que vamos a hacer va a tener aquí una suma y vamos a sumar todos estos valores de acá, de la columna. Ya lo tenemos. Y luego para conocer cuáles van a ser los valores de nuestros parámetros, es solamente dividiéndolo por 2 elevado a k, es decir, 2 elevado a 3. Y esto 2 elevado a 3. Ahí. Entonces ahí tenemos el valor de nuestro parámetro, de todos nuestros parámetros. Este es el valor el beta 0, este es el valor que acompaña a A, el valor que acompaña a B, el parámetro que acompaña a C y así. ¿Ya? La otra forma que yo les decía
es... es que aquí, bueno, esto lo vamos a tener así, es que esto solamente lo vamos a multiplicar por esto de acá. Y esto, por ejemplo, A por B, esto es A por C, B por C, y esto A por B por C. Entonces ahí nos queda solamente con uno y ahí, bueno, se puede hacer como menos engorroso en el sentido de que no se ve tantos números arriba. Y después, claro, acá, en esta parte, no solamente es como que la suma, sino que aquí va a ser suma producto. Entonces le ponemos esta matriz y esta matriz. F4, F4, cerramos y nos da los mismos resultados, si se fijan. Entonces ahí es solamente como para, bueno, para que se vea bonito, no sé, para que sea más entendible. Ya, ahí tenemos por mientras. Y la otra forma, porque sí, hay otra forma más, es por yates, ¿ya? Este es un método que, bueno, van a ver ahora, que van a ver las próximas clases. Me imagino que el viernes lo van a ver. Que este método viene como a simplificar un poco la tarea. Bueno, en realidad es solamente otro método, no tiene nada de especial. Lo que pasa es que en yates, en vez de hacer todas estas columnas, se hace solamente el número de columnas acá al lado, según la cantidad de variables que hay. Ya, en este caso, como tenemos A, B y C, tenemos entonces 1, 2 y 3. ¿Ya? Lo que se hace con yates es que al principio, los primeros números vamos sumando. El 2, el 1 y el 2, el 2 y el 3. Ahora el 1 y el 2, el 3 y el 4, ahora el 5 y el 6, el 7 y el 8. Y en la parte de abajo se resta. El 2 menos el 1, el 4 menos el 3, el 6 menos el 5 y el 8 menos el 7. Ojo igual eso, de que es el de arriba, o sea, el que está un poquito más abajo, menos el anterior. Y así, el siguiente y el anterior. No sé cómo decirlo en realidad, pero ese es el orden, para que no se confunda. Y luego lo otro, el 2, es lo mismo. Es como 1 más 2. Y así. Ahora, en vez de lo que hicimos acá, lo hacemos con el 1. Entonces, esto podemos simplemente tirarlo así. Porque se fijan aquí, este es 2 menos 1. Y así vamos. ¿Vale? Entonces, al final pasa lo mismo. Y si se van fijando, sale 502, 86, menos 26, menos 34, menos 90 y así. Entonces, el valor va a ser esto dividido en 2 elevado en k. Y ahí tenemos. ¿Vale? Pero ahora, claro, aquí era muy fácil identificar cuál parámetro era cuál. En el sentido de que teníamos las columnas justo acá arriba, entonces esta es la que acompaña, bueno, esta es la intercepto, pero esta es la que acompaña A y esta es la que acompaña a B. Es más directo. Pero aquí, en realidad no es tan fácil de ver, porque en ningún lugar nos dicen pues, cuál es cuál. Y si se fijaron en el 90 que había ahí, en el 90 y en el 26 estaban como invertidos, o en el 34 y el 90, más bien. ¿Cómo lo ven eso? Tienen que fijarse en la matriz original que tienen acá,
y tienen que, el valor que le acompaña aquí, el parámetro, es el que tenga lado positivo, o sea, el que esté con el positivo. Me voy a saltar el primero, porque justamente no tiene ningún positivo, pero por ejemplo, para el segundo, el A solamente es positivo. Entonces, este parámetro es A, el 10,75. Este es B, porque solamente tiene ahí. Este tiene A y B, entonces AB. El siguiente tiene C. Este es AC. Este es BC. Y este último tiene los tres positivos, entonces es ABC. Entonces, este del principio es beta 0. ¿Ya? Así es como se ordenan estos según el método de Yeres, los parámetros. ¿Ya? Entonces, a nosotros nos dicen, propongan un modelo. Entonces, nuestro modelo está, este es como lo máximo que vamos a tener, y bueno, lo tengo aquí anotado. El modelo va a ser así. Voy a bajárselo aquí. El modelo va a ser así. Y es igual beta 0, no les quise poner los valores para que no se enredara tanto, pero es beta 0 más beta 1, que beta 1 es el valor que acompaña A, por A, considerando que A es temperatura, acuérdense. Entonces aquí va a ser el valor de temperatura que tome el experimento. ¿Ya? Y así va a ir con cada uno. Entonces ahí, bueno, aquí me falta uno, A, B, A, C. Ah, no, no, está bien. Es beta 7 porque, claro, tenemos el beta 0. Entonces son 8 parámetros, ¿ya? Tal como está aquí. Entonces, eso es como nos quedan nuestro modelo. Pero la pregunta nos dice, los, determine los parámetros asociados a los efectos principales y combinados. ¿Ya? Nos pregunta sobre los parámetros, pero también sobre los efectos, que son cosas distintas. ¿Ya? El efecto es un valor con el que se estudia cuál va a ser más significante o no. ¿Ya? No tiene ninguna otra explicación. El efecto es solamente multiplicar esto por 2. ¿Ya? Así. Entonces con eso ya lo tenemos resuelto. Ese es el efecto de cada parámetro. Entonces luego con esto es donde vamos a trabajar con que si es significante o no y hacer todos los análisis posibles. ¿Ya? Entonces ahí lo tenemos. Luego nos preguntan sobre a un 95% de confianza qué parámetros representan efectos que no son significativos. ¿Ya? Esto se hace con el intervalo de confianza igual que para el certamen 2, o sea, no es igual en realidad, pero es la misma idea, porque si ustedes se acuerdan, en los intervalos de confianza del parámetro había que sacarle la validez, si es que se validaban o no, si es que servían o no. Y esa validez se hacía si es que el intervalo de confianza pasaba por el 0, ¿ya? Entonces ahí, si es que pasaba por el 0, el parámetro en algún punto se indefinía, entonces no era confiable, entonces por eso se eliminaba, ¿ya? En este caso hacemos lo mismo. Eh, entonces por eso es que o sea, vamos a hacer lo mismo de otra forma, vamos a llevar más que nada por este lado, por esta ecuación que sale acá, que es la original del intervalo de confianza. Eh, Y en base a eso vamos a sacar las mismas conclusiones. Si es que el intervalo pasa por el 0, se elimina el parámetro, ¿ya? O se puede eliminar. Aquí lo voy a hacer con la primera parte. La verdad es que se puede hacer con cualquiera de estas, pero lo voy a hacer aquí, ¿ya? Lo primero que hay que sacar es vamos a sacar como la desviación que está ahí. La desviación. Se saca de una forma particular que tiene que ver más que nada con los resultados. Aquí se analizan esto. Se analiza la desviación entre en la primera columna, que es como la primera set de, o sea, como set de experimentos, y después la varianza con la réplica también. Entonces aquí al final se saca la diferencia entre el primer experimento y el promedio,
más el segundo experimento menos el promedio, y todo eso al cuadrado, tal como son las varianzas. ¿Ya? Entonces ahí nos queda, y así para el resto igual. Y lo que se saque aquí, luego de esto, bueno, aquí voy a agrandar un poco, porque me va a faltar espacio. Ahí. Lo que se saca aquí es la suma. Sumamos todo esto, todas estas diferencias, como estas derivadas. Y vamos a tener como la parte de arriba de la varianza, ¿vale? Porque considerando que esto es como justamente cuando lo elevamos al cuadrado y esta diferencia es la parte de arriba de la derivada, como la conocemos siempre. Entonces la derivada como tal, en esta parte, para este ejercicio, o sea, para este tipo de ejercicio, es la suma dividido por, aquí hay que tener ojo, es contar, hay que contar todo el número de experimentos, en este caso, como se hizo una réplica, son 16 experimentos que se hicieron, menos 2 elevado a k. ¿Ya? Ahí sí me faltó el... Entonces, ahí nos queda contar menos 2 elevado a k. Luego, la derivada de esto va a ser solamente la raíz de la varianza. Y ahí tenemos la derivada. Tenemos esta parte. Y ahora lo que nos queda es la t-student. ¿Ya? En la t-student, eh, los grados de libertad van a ser justamente 2 elevado a k. Entonces aquí vamos a tener inversa de t, 0,05 porque nos dijeron 95%, y 2 elevado a k. Y ahí nos queda 2,3. ¿Ya? Y luego el error va a ser todo esto que tenemos acá arriba, tal como sale en la ecuación. Raíz de n, que n va a ser todo esto. Contar esta parte de ahí. Ahí. Lo único que hice fue sacar toda esta parte de aquí. Entonces, aquí nos queda, bueno, esto, ahí no tenemos el error. Aquí vamos a tener, como ya lo había dicho antes, todo esto se calcula con el efecto, ¿vale? Entonces aquí, al igual que lo hicimos más abajo, el valor del parámetro por 2. Ahí. Luego vamos a tener el límite inferior, el límite superior, y si es que es válida. Válidas, ¿vale? Entonces, el límite inferior se va a calcular como el valor del efecto menos el error. El error va a ser con F4, y el límite superior, el valor del efecto más el error. ¿Ya? Y ahí para el lado. Entonces, si ustedes se fijan, bueno, este de aquí, el valor del intercepto, este nunca se puede anular, igual que lo que hacíamos en el certamen anterior. Este no se puede anular porque solamente nos dice una posición, no nos dice nada más de la ecuación.
¿ya? Pero en cambio los otros, sí, pues los otros dice cómo se comporta toda la pendiente y la función como tal. Entonces aquí tenemos que analizar cuáles pasan por el cero y cuáles no. Los que no pasan por el cero son válidos. Entonces, este sí, este es negativo, pero está bien, este también, y así. Pero este, el ABC, pasa por el cero. Entonces, este no es válido. Y ahí tenemos uno para descartar. ¿Ya? Ese es el método por intervalos de confianza. Luego está, dice, determine la significancia de cada parámetro utilizando el método de Pareto. ¿Ya? O sea, antes de seguir con esa parte de Pareto, quiero decirte que esto del intervalo de confianza solamente se puede hacer si es que tenemos réplica. Porque en realidad esto, por ejemplo, la varianza no se podría calcular si es que no tenemos dos de estos o más, ¿ya? Entonces no tendría sentido calcular todo esto. Así que ahí, si es que hay ojos, si es que no ven que tiene réplica, entonces no es necesario empezar a hacer este método, ni siquiera pensar en este método, ¿ya? Ahora bien, con Pareto, lo habíamos visto en la primera parte del ramo. Aquí lo que vamos a tomar, bueno, va a ser esto de acá, los parámetros y los efectos. Lo voy a poner aquí. Eh, con Pareto, lo que queremos buscar es lo mismo que hacíamos en la primera parte, que era que el 20% de nuestros parámetros, en este caso, nos van a arrojar el 80% de la información. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a buscar es la magnitud del efecto. ¿Cuáles van a ser los más significativos? ¿Ya? Y en base a eso, calcular el 80% y todos los que estén por debajo de ese 80% se eliminan. ¿Ya? O sea, se pueden eliminar bajo este método. ¿Ya? Es importante que para todos estos métodos no se considere el beta cero, porque el beta cero, como es intercepto, puede tener un valor muy diferente. Y en este caso, ustedes se fijan, son puros valores chicos, a excepción de estos dos, por ejemplo. Entonces, este valor va a capturar todo el 80% y nos van a decir de que eso tenemos que eliminarlo. Y no es así realmente, ¿ya? Entonces, en todos los otros métodos, inclusive en este también, en el que hicimos recién, que tampoco se consideraba, este de acá, en todos se tiene que eliminar el intercepto, ¿ya? Entonces lo tenemos así. Aquí lo que vamos a hacer, vamos a calcular el valor absoluto del efecto. Así que vamos a tener así. Y esto lo vamos a ordenar, ¿vale? Lo vamos a ordenar del mayor a menor. Ampliamos la selección, así nos ordena todo el tiro. Y aquí vamos a tener NI y, o sea, la frecuencia relativa y la relativa acumulada, como lo hacíamos al principio. Entonces aquí vamos a tener luego una suma de todo esto, suma de todos los efectos de nuestros parámetros, y aquí vamos a ir sacando el porcentaje o la relativa, la frecuencia relativa. ¿Ya? En este caso así, ahí lo cambio a porcentaje, y este lo vamos a ir sumando, tal como lo hacíamos antes. Entonces ahí nos queda. ¿Ya? Eh, entonces, para Pareto lo que hay que graficar, bueno, en este caso va a ser el efecto, lo graficamos como, como columnas,
Y luego, bueno, seleccionamos datos, aquí nos vamos acá, y NI, y graficamos la relativa acumulada. Ya, aquí editamos esto y ponemos esto que está acá, para tenerlos ahí abajo, y cambiamos el tipo de gráfico. Entonces cambiamos el tipo de gráfico porque aquí vamos a tener eh, uno secundario, un eje secundario. Entonces en este lado tenemos el efecto como el valor, y aquí vamos a tener la frecuencia relativa acumulada. Y lo tenemos así. ¿Ya? Entonces la idea de Pareto es que nosotros dimensionemos hasta el 80%, que es esta parte de acá. Vamos a tirar la línea, que queda como por aquí, y de aquí bajamos. ¿Ya? Igual como lo hacíamos antes. Entonces, bueno, aquí voy a hacerlo un poquito más claro, más o menos así. Y luego así. ¿Vale? Entonces, lo que nos dice Pareto con esto es de que todos los efectos que están de aquí para abajo son insignificantes. ¿Vale? Entonces los podemos eliminar. Que son estos cuatro efectos de acá. Esto ya nos dice más información que antes, que solamente eliminábamos uno, que era ABC. Ahora eliminamos, aparte de ABC, todos estos tres, B, AC y BC. ¿Ya? Esa es la idea de Pareto. Luego nos dicen sobre realice un gráfico probabilístico normal para los efectos, determinando cuáles son significativos y cuáles no. Entonces, para este tipo para este método, es importante, bueno, como yo les decía, este video lo van a ver, me imagino, cuando estén estudiando, así que ya tendrán todos los métodos, se lo habrán enseñado, pero pasa de que tenemos diferentes métodos, como ya lo están viendo. Está el intervalo de confianza, está la gráfica de resultados, está, bueno, está Pareto también, también está el probabilístico normal, está ANOVA también y así, y pueden haber otros. ¿Ya? La cosa es que dentro de todas estas pruebas para eliminar parámetros, hay como dos etapas. ¿Ya? La primera son el intervalo de confianza, gráfica de resultados, Pareto, ¿ya? Y luego está la segunda etapa donde están solamente dos pruebas, que son el probabilístico normal y ANOVA. Se separan, ¿ya? Como que con esto, la segunda etapa, como que sirve para eliminar por última vez, así como los últimos efectos. Como que, como para corroborar que ya es como que esté todo bien. No sé si me explico lo suficiente, pero me refiero a que con los otros métodos no es como que se vayan acumulando como tal. O sea, por ejemplo, aquí ya eliminamos uno. Ya, y puede que en Pareto hubiésemos eliminado estos tres, pero tal vez no eliminábamos este. Y así después probábamos con la gráfica de resultados y nos daban otro resultado. En volada solamente eliminábamos dos. ¿Ya? Entonces, luego, cuando pasamos a la segunda etapa, juntamos como tenemos en cuenta que todos los que hemos eliminado antes. En este caso, eliminamos estos cuatro. Entonces, consideramos estos cuatro y aparte que este, que es, coincidentemente es uno de los cuatro, entonces ya, tenemos en consideración para la segunda etapa que hay cuatro eliminados. ¿Ya? Y en base a eso, después trabajamos. Eh, con esto, bueno, entonces nos vamos al método del gráfico probabilístico normal para que vean más o menos a lo que me refiero. Para este gráfico, bueno, se toma de nuevo estos que están acá. Y entonces, aquí lo que tenemos que hacer ahora es ordenarlos de
menor a mayor. Ya. En realidad aquí, aquí mismo lo voy a ordenar de menor a... Acuérdense que este es eliminado, el beta 0. Aquí vamos a tener el i, que va a ser el número de parámetros. Y aquí vamos a tener el percentil. ¿Ya? Esto es parecido a lo que habíamos hecho también en el análisis de residuos del certamen anterior. Entonces aquí lo que vamos a ir haciendo va a ser i menos 0,5 partido en 7. ¿Vale? Entonces ahí tenemos todo esto aquí en porcentaje y ahí tenemos. ¿Ya? Entonces aquí lo que vamos a graficar es solamente eso, ordenados de menor a mayor, sin valor absoluto. Entonces aquí lo que hacemos es que lo graficamos, así solamente. Gráfico de probabilidad. ¿Ya? En este análisis lo que hay que hacer es que tenemos que encontrar todos los parámetros que estén cerca de de la línea central del cero, que formen una línea, justamente, y que atraviesen el cero o estén muy cerca, ¿ya? Y todo eso que pasen por el cero y que toda esa línea que pase muy cerca del cero y que justamente estén en una línea, se pueden eliminar, ¿ya? Aquí, por ejemplo, podemos tomar estos dos. A ver, ahí. O tal vez también podríamos tomar esos tres, ¿ya? Porque ya tomar este, por ejemplo, ya está muy lejos, ya está casi en el 10, entonces no nos vale. Y este de aquí como que nos forma una línea como tal. Como que tal vez podríamos ajustarla ahí, pero también está muy lejos. Entonces se puede considerar estos tres parámetros como que se eliminan como el gráfico de probabilidad normal. Ya, repito, para este gráfico se eliminan todos aquellos parámetros que formen una línea cercana al cero. ¿Ya? Esa es la definición de cómo se debiesen eliminar bajo este método. Entonces aquí, nosotros nos vamos a este y este método, este punto de ahí es el beta, perdón, el B. ¿Ya? Son estos tres números los que están aquí. O sea, estos tres parámetros que están acá son los que se eliminan. ¿Ya? Aquí pueden ver que, claro, se elimina beta, comparándolo con lo de Pareto, se elimina el B, perdón, se elimina BC y se elimina ABC. Si bien no se elimina AC, como ya en la primera etapa se eliminaba ese, podemos descartarlo. ¿Ya? Podemos descartarlo igual. En cambio, el AB ya no pasa nada. O sea, ese se mantiene porque aquí se mantuvo, y en la otra también. Y así con los otros términos también. Esa es la idea de tener como dos etapas. Como que podemos eliminar los que sí se habían eliminado anteriormente, pese a que en probabilidad normal o en la ANOVA no se eliminan. ¿Ya? Esa es la idea. La ANOVA y los otros métodos los vamos a ver en la otra ayudantía, así que ahí atentos. Sabiendo eso, habiendo eliminado entonces esos cuatro parámetros que al final estaban aquí reunidos, a nosotros en las preguntas nos dicen, bueno, ya realizamos el gráfico y determinamos cuáles son significativos y cuáles no. Y lo último nos dice, exprese el modelo final en términos de ingeniería, considerando solo los parámetros que representan efectos significativos. ¿Ya? Eso significa que tenemos que eliminar los que hayamos determinado que no eran significativos. ¿Ya? Esto lo tenemos acá. Me lo voy a pasar aquí a las... Eh, aquí está. Ya. Lo que nos quedan son el beta 0, nuestro beta 0 que está aquí,
acá 62,75. Nos queda el A, que el A es 10,75. 10,75 por A. Nos queda también el C, que es menos 11,25. Ahí está, menos 11,25. Y nos queda el AB, que el AB es menos 4,25. Y ahí lo tenemos, ¿ya? Pero pasa de que esta ecuación, la que tengo ahí marcada, está normalizada. Todas las variables están normalizadas, o sea que valen o menos 1 o más 1. Y la idea es poder utilizarla con todos los valores posibles. En temperatura, por ejemplo, en el rango iban entre 50 y 90. Queremos usar cualquier temperatura de esto y cachar cómo nos va a dar en realidad la mezcla, o sea, el plástico, qué tan elástico nos va a dar. Entonces, para eso es que se transforma, se devuelve en realidad al modelo en unidades de ingeniería. O sea, como que se desnormaliza, ¿ya? Para desnormalizar, lo único que tenemos que hacer es aplicar la misma ecuación que habíamos aplicado antes para normalizar. Es decir, donde está A, le cambiamos a A menos promedio partido en rango partido en 2. ¿Ya? Que sería algo así como está ahí. Y así con cada cosa. Entonces luego vamos multiplicando todo. Imagínense que aquí, por ejemplo, tienen el 10,75. Luego lo van a tener que multiplicar por A y dividirlo por 20. Y luego 10,75 por menos 70 partido en 20. Entonces ahí nos van a dar números de repente. O aquí, por ejemplo, como tenemos tres factores multiplicándose, nos va a dar un valor solo cuando multipliquemos esto y esto. Nos va a dar un valor con solamente A, cuando multipliquemos esto con A y con esto. También nos va a dar solamente con B, multiplicando esto de aquí y esto de acá. Y nos va a dar un método con AB, esto de aquí y esto de acá. Ya consideran también las divisiones. Entonces ahí hay que ir sumando y restando todo lo que corresponda, lo hacen ahí calmadamente al lado, y les va a arrojar este resultado de aquí. Entonces aquí, claro, con todos esos valores solos que nos daban aquí, que nos daban sin la variable, al final terminó restando un poco al intercepto, ¿ya? Y el resto nos dio así. Si ustedes se dan cuenta, al principio no estaba el B solo, no estaba, lo habíamos eliminado. Pero luego con esta transformación de esta parte de acá, nos da este B, 2,975 por B, ¿ya? Y ese es el modelo en variables de ingeniería, ¿ya? Que es muy distinto a lo que hubiéramos tenido acá. Imagínense tener todo esto y aparte tener que desnormalizarlo. O sea, hubiese sido, es un show, la verdad, es un show horrible. En cambio, aquí se hace mucho más, o sea, mucho más fácil poder multiplicarlo y nos da un método mucho más entendible, ¿ya? Esa es la idea, básicamente. Eh, Aquí, bueno, cualquier cosa me van preguntando. Eh, Como les dije, la próxima semana va a haber ayudante igual, Felipe no la va a tener, pero ahí vamos a hacer el resto de los métodos y eso. Cualquier cosa me preguntan nomás al correo o por donde me tengan agregado. ¿Vale? Eso, que estén muy bien y nos vemos la próxima semana.